Ya nos esperamos tantito para que terminen de entrar tus compañeros casa. Pero, insisto, esta es la referencia de cómo se tiene que ver nuestro postre al interior. Es natural que la parte que está completamente cercana o junto o a la parte del relleno no se vea tan inflada como el resto. ¿Por qué? Porque hay humedad en lo que es el relleno. Entonces, casi siempre se ve un poquito, ¿no? Menos cocido la parte que hace contacto con el relleno. Pero todo lo demás tiene que quedar completamente inflado, ¿no? Esta parte de las capas que se hacen es por la grasa que hay dentro de lo que es la masa. Entonces, esta es una muy buena referencia de cómo les tienen que quedar al centro y obviamente cómo se debe de ver en color, en dorado, en la parte superficial. Hay otra imagen, déjenme posicionarla para que ustedes vean, ¿no? Cómo puede verse completamente y superficialmente en la parte de afuera. Y entonces tengan también otra referencia, porque una cosa es por dentro, pero por fuera, bueno, y por fuera cómo se tienen que ver. Esto que tenemos en pantalla está perfectamente de cómo se ve por fuera. Entonces, aquí vemos que el trabajo del calor del horno hizo lo suyo porque se ven como varias capas. Entonces, la grasa lo que hace en una pasta laminada como esta es ayudar a que se infle, a darle este efecto completamente a la masa. Entonces, una vez que nosotros cortamos, ya se ve como lo que acabo de mostrarles. Qué interesante página ahorita la que sin querer abrí, porque aquí ya nos muestra cómo se ve cerrado, ¿no? Cómo ya se hizo el decorado, la parte superficial. El relleno nos queda completamente adentro. La orilla nos queda como en planito para asegurar que este cierre bien. Y entonces les digo, en la parte de lo que es el decorado, pero nos tiene que quedar de un muy, muy, muy buen color para asegurarnos, para saber que está listo. A media cocción, ustedes pueden espolvorear, más bien deben espolvorear el pitibieres para que ese azúcar que nosotros vamos a colocar a la mitad del horneado también ayude como que a caramelar la superficie. Entonces, antes de llevar al horno, tiene que estar perfectamente bien barnizado, bien cerrado, decorado y barnizado. Llevar al horno y a media cocción espolvorear un poco de azúcar y cerciorarnos de que quede perfectamente bien inflado. Cuando hablo de media cocción, es que si les digo que van a hornear de 8 a 12 minutos, es que solo hasta después de 8 a 10 minutos van a poder abrir el horno para agregar azúcar. Es más, si es necesario que no abran el horno, no lo abran. Prefiero no para que entonces garanticemos que el resultado final de lo que ustedes van a obtener de su piquivieres sea este que yo les estoy enseñando y se vea perfectamente crujiente y solo húmedo en la zona del relleno. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado, necesitan ahí un poquito de destreza, y seguir bien lo mejor posible las indicaciones. Chicos, ¿dudas con las 3 recetas que son de hoy? No sé cuál vayan a hacer ustedes, pero dudas ahorita o de momento. No, de mi parte no, gracias. Los demás, No, chef. vale. De todas maneras, conforme al paso del avance, la duda que vayan teniendo, la vamos abordando. Les voy a pedir, por favor, que, obviamente, con cada duda que tengan, sean lo más específicos y obviamente también me ayuden a mostrarme, lo que están haciendo para resolver lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a ir a la parte de la teoría, como les digo, para que podamos justamente empezar a pues, entender mejor esta parte de la cocina francesa, porque bueno, en italiana, pues tuvimos algunas clases teóricas al inicio y obviamente estas pues, nos sirvieron ya también para que a nosotros tuviéramos esta referencia, ¿no? Allá a la hora de cocinar, de bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O de qué va, y entonces también vayamos comprendiendo lo que es la parte de lo que es cocina francesa. Entonces, aunque estamos hablando de dos cocinas que pertenecen a la cocina europea, uno, ¿no? O sea, dos pertenecen, parte de ellas
pertenecen a la cocina mediterránea, ¿no? Que dicho sea de paso, solo lo que colinda o forma parte de, más bien colinda con la parte de lo que es el mar Mediterráneo. Pero cuando nosotros vemos estas cocinas un poquito más a profundidad, entonces nos damos cuenta que hasta cierto punto son cocinas muy diferentes, ¿no? Obviamente siempre la parte geográfica nos va a dar muchos rasgos de distintivos, ¿no? Entre una cocina y otra. O sea, volviéndome a lo mejor un poco a lo que fuimos viendo, por ejemplo, en patrimonio gastronómico, con los diferentes ingredientes nacionales, eh, a lo que voy es que, por ejemplo, en la zona mesoamericana, que es una zona súper rica, hablando en que la tierra es más bien muy rica y que entonces aquí se nos dieron muchísimos y varios productos y que entonces aún hasta la fecha seguimos siendo muy ricos en cuestión de alimentos. Pero hay otras partes, otras zonas geográficas, y lo podemos ver en nuestro propio país, que era esta parte que formaba Aridoamérica, ¿no? En donde la tierra era menos rica y entonces la abundancia en productos, en crecimiento, cultivos, cosecha, agricultura, completamente diferente, ¿no? Precisamente por las características con respecto a lo que es la tierra, entonces juega un papel muy importante. Estamos hablando que varios países en lo que es Europa tienen zonas montañosas importantes. Yo les hablaba en Italia. Obviamente la parte norte de Italia, que es en donde sí hay esta parte de los Alpes, ¿no? Por ejemplo, nos va a dar un clima, ¿no? Muy característico y que por consiguiente el tipo de alimentación es muy diferente a lo que vemos en las islas, ¿no? En la parte sur de Italia. Entonces, Francia no está muy alejado de esta parte, ¿no? Si nosotros vemos un mapa, vamos a encontrar que, bueno, Francia colinda con la parte de España, colinda con Italia, colinda con Alemania, colinda con Suiza, me falta uno, bueno, ¿no? Que no sé si es que no sé si es Bélgica, porque bueno, al norte tienen Reino Unido, pero ya hay mar de por medio. Seguramente debe ser Bélgica, si no estoy mal, debe ser Bélgica. Entonces, colinda con varios países. El que colinde también con algunos otros países puede llegar también a dar otro tipo de características. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos de 2, 3 sopas, ¿no? O Estados Unidos completamente al norte y abajo Belice y Guatemala, ¿no? Que ya en su momento, al ver la parte de la cocina centroamericana, por ejemplo, en donde sí hay varios países que colindan muy fuertemente, veíamos cosas en común con respecto a ingredientes, comida, etcétera, etcétera. Entonces, con Francia no está muy alejado de que pase, y también con Andorra, porque entre España y Francia está Andorra, que está así súper chiquito. Pero bueno, el punto aquí es que también vamos a encontrar características entre sus regiones bastante fuerte. Y esto, vuelvo a insistir, dependiendo de qué cosas hay en el alrededor. Porque hay unas zonas que ni siquiera colinda con la parte, con el mar, por ejemplo, ya sea hablando hacia la zona norte, con sí, norte, que todavía por ahí le toca un poquito del mar Noruego, si no estoy mal, hacia la parte de lo que es el Atlántico, ¿no? Y la parte del Mediterráneo. Entonces, en ese sentido, pues sí juega un papel importante, ¿no? Entonces, bueno, la geografía siempre va a jugar un papel importante en ese sentido. Como les vuelvo a insistir, las características, pues también. Entonces, bueno, hay algunos datos generales que nosotros tenemos que saber sobre Francia. Bueno, capital, París, porque eso ya es como de las clases que nos vienen dando incluso desde la primaria. Idioma oficial, por supuesto, es el francés. Igual que Italia, igual que nosotros, Francia tiene una forma de gobierno republicana, ¿no? Bueno, es república. El presidente actual, porque aunque pensemos que estos datos generales no son importantes, sí lo son, el actual es Emmanuel Macron. Si nosotros queremos dar una precisión con respecto a dónde está ubicado Francia, bueno, podemos decir perfectamente que
está en el centro de Europa Occidental, porque hay Europa del Este y Europa del no sé qué, y bueno, en fin. Y como ya dije, bueno, colinda con estos diferentes países. Ah, sí, sí, Bélgica sí era el que me faltaba, ahorita que ya estoy abriendo la presentación. Déjenme darles compartir para empezar con esta, bueno, para seguir con esta parte, que mientras estaba abriéndose la presentación, yo estaba empezando a introducirlos en esa parte. Déjenme hacerlo más grande. Ok, entonces, bueno, esto, dato información. Les decía, bueno, España, ¿no? Un poquito hacia la parte sur, Bélgica por aquí, Reino Unido sí, pero les digo que hay mar de por medio, Alemania, la parte de Suiza, Italia, ¿no? O sea, colinda con bastantes y varios países en este sentido. Francia va a tener también varias regiones, igual que en Italia, igual que en España, que van a ver más adelante, pero sucede, y digo, para que vayan entendiendo cómo es esto de las divisiones regionales, es un poco como nosotros. Aquí en México tenemos, ok, México, y México está dividido en diferentes estados, y dentro de cada estado hay diferentes municipios. Entonces, aquí lo que va a suceder en lo que son los países europeos es que, bueno, son los países, están divididos por regiones. Y entonces cada región tiene diferentes comunidades pertenecientes a esa región. Entonces, ¿qué regiones hay en Francia? Bueno, Alsacia es una, Lorraine es otra, Champagne-Ardenne es otra, Franche-Comté es otra, Bourgogne es otra, Orange-Alpes es otra, Provence-Alpes es otra, Languedoc es otra, Midi-Pyrénées es otra, Aquitaine es otra, Auvergne es otra, Centre es otra, Limousin es otra, Île-de-France es otra, Nord-Pas-de-Calais es otra, Normandie, porque hay otro Normandie por ahí arriba, si no estoy mal, creo que sí les había yo dicho otro, Bretagne o Bretaña es otra, Pays de la Loire o País de la Loire, Poitou-Charentes y Corse, que es Córcega, ¿no? Entonces, aquí lo vemos dividido, ¿no? De esa forma. Y como les digo, dentro de cada región hay, digamos que ciertas comunidades que pertenecen a, ¿no? Tal cual, y justamente, son muchísimas regiones, sí, pero también cuando nosotros hablamos o queremos conocer también a mayor profundidad la cocina de un país, esta zona, esta división regional juega un papel muy importante, de verdad. La parte de lo que hay en Bretaña nada tiene que ver con lo que hay en la zona de los Alpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes características al interior de Francia. Francia tiene, ¿no? Cualquier cantidad de platos importantes, ¿no? O puntos con respecto a alimentos y bebidas que nosotros podemos conocer. Ya vimos, o ya hicieron ustedes la parte de lo que es el ratatouille, cuando el omelette, está la parte de la sopa de cebolla, ya hicieron tartatatín, la parte de la charcutería, la parte de lo que son los quesos también juegan un papel importante. Dentro de lo que es Europa, podemos decir que Francia es de los países que cuenta con una mayor cantidad de variedad en quesos, alrededor de unos 350, y de los cuales conocemos unos cuantos, ¿no? Los tiempos de menú que nosotros utilizamos actualmente son los tiempos que se utilizan en Francia, ¿no? Por ejemplo, aunque es bastante extenso los tiempos del menú en Francia, pero la referencia es lo que nosotros tenemos. Después de Italia, Francia puede considerarse el segundo en cuanto a vinos se refiere. Muchos de los tecnicismos que nosotros utilizamos dentro de lo que es el servicio de alimentos y bebidas tienen este origen, ¿no? Esta referencia francesa, ¿no? Desde el menaje, desde el metre, desde muchas cosas, la terminología o la parte de los tecnicismos viene de la parte de lo que es Francia. Nuestro organigrama de cocina justamente viene de esta parte francesa, ¿no? La referencia con respecto a técnicas, métodos de cocción también de la parte francesa, que aunque dije anteriormente que Italia influenció considerablemente a Francia, bueno, pues Francia generó
esta estructura que rige, ¿no? De forma muy considerable a lo que es la cocina occidental, que además Francia no podemos decir que es la madre de la cocina occidental porque entonces estaríamos cometiendo un error. Grecia es la madre de la cocina occidental. Italia influye, bueno, Grecia influye considerablemente a la parte de Italia e Italia a la parte francesa y entonces es lo que ayuda con toda esta influencia a que entonces Francia tenga una estructura y hoy Francia también sea lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no hay que olvidar, esto es una cadena, pero bueno, hoy Francia, al igual que México, también está dentro de esta proclamación o considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Entonces, Francia también en ese sentido si no estoy mal, a la misma fecha que México, o México lo consiguió antes que Francia. Ahorita se me fue un poco ahí como, tengo un vacío en esa información. Las salsas madres también a partir de aquí, de esta parte francesa. Y desde luego que muchos y grandes cocineros dentro de lo que es Francia, bueno, pues han sido fundamentales, ¿no? En todo lo que tiene que ver con bases de lo que es la cocina. Esta parte de los macarrones, o el macarrón, ¿no? Que es así como súper famosísimo, por el postre, relleno, etcétera, etcétera, que también está el macarrón, italiano, la pasta, pues bueno, ¿no? Muy popular en esta zona y lo que ustedes quieran, pero el origen como tal, primero la parte italiana. Pero bueno, en fin, tienen muchos productos dentro de lo que es la denominación de origen, ¿no? Como lo son sus vinos, muchos aguardientes o muchos licores también en esta parte. Y, bueno, como ya dije, la parte de los quesos, que también, y hay muchos, varios otros productos, bueno, el champán, el coñac, el armagnac, que son, ¿no? Distintivos de lo que es este tipo de cocina. Para nosotros también entender la parte, lo que es cocina francesa, pues nosotros necesitamos revisar un poquito de lo que es la clasificación de los restaurantes en Francia, porque también son parteaguas a los conceptos que nosotros tenemos. Vuelvo a insistir con esta parte de la influencia o esta parte base para lo que es la gastronomía occidental. Entonces, bueno, restaurante, ¿no? Que es el típico restaurante clásico en donde se sirven comidas, que está abierto o aperturado en determinadas horas y en donde vamos nosotros a seleccionar nuestros alimentos de una carta. Generalmente, cuando hablamos de restaurantes franceses o restaurantes en Francia, estamos hablando de restaurantes que ofrecen cocina regional, ¿no? Y entonces, pues hay precios fijos para ello, ¿no? O sea, generalmente no va a ser el tipo de lugares en donde tú encuentres cuál es el menú del día, ¿no? Va a haber una carta perfectamente establecida con precios establecidos y generalmente estos restaurantes o el restaurante en Francia lo que te va a ofrecer primero y antes que nada es cocina regional. Ajá. Viene también la parte de los cafés, y los cafés, pues es como lo que nosotros conocemos también en México, en donde sí va a haber como principal, pues el café, ¿no? O sea, el que me ofrezcan este tipo de bebida. También en esta parte de los cafés, en Francia, sí te van a ofrecer algún tipo de bebida alcohólica, generalmente cosas como alguna copa de vino, botellas de vino, y obviamente la oferta culinaria se va a limitar a platos más sencillos, es decir, no va a ser el tipo de platos que yo encuentro en un restaurante, que acabo de decir, me va a ofrecer mayormente lo que es comida regional, pero sí va a haber comidas más sencillas, no tan abundantes, ¿no? Ensaladas, por ejemplo, hay platos como el croque monsieur, monsieur, perdón, que es muy típico en los cafés de Francia, que es un poco como lo que está en la ilustración. Son el tipo de lugares que abren desde temprano y que cierran tarde, pero no tan tarde, sino tarde 9 de la noche. O sea, que puede perfectamente estar abierto, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque es el tipo de lugares que no es como que hay, solo voy por las tardes, ¿no? Es el tipo de lugares que perfectamente pueden estar aperturados de temprano y que dependiendo, obviamente, también de la oferta culinaria, bueno, ¿no? Con mayor razón. También en Francia hay otros establecimientos de alimentos y bebidas como son los salones de té. Es muy parecido a las cafeterías,
Pero aquí, ¿qué va a suceder? La oferta culinaria se va a componer principalmente de lo que son postres, o sea, pasteles. Puede haber bebidas alcohólicas perfectamente bien. Puede haber para lo que son las horas de la comida algún tipo de menú sencillito, ¿no? Y alimentos como sándwiches, como ensalada, o sea, cosas bastante simples, como oferta culinaria, además de la parte de lo que es la repostería. ¿Qué cosas van a encontrar principalmente aquí? Pues el té, ¿no? Porque pues, tal cual es un salón de té, ¿no? Y chocolate caliente. Entonces, muchos de los conceptos de los salones de té tienen mucho esta cosa como muy clásica, ¿no? La parte de la repostería, la pastelería debe ser muy exquisita, debe de haber mucha variedad, y obviamente no, este tipo de lugares no va a estar aperturado desde temprano como lo que son los cafés. Puede que abra así un poquito más como hacia el mediodía, ¿no? Y que antes en esa parte de la tarde-noche estén cerrando, ¿no? No es el tipo de lugar que se extienda el servicio hasta altas horas de la noche, pero pues bueno, sí son lugares bastante comunes. Uno de los podría decirse que hasta cierto punto lugares favoritos últimamente entre el turismo, por ejemplo, son los famosos bistros. Aquí en México el concepto de bistro lo aplican muy, muy mal, ¿no? Después de que les diga de qué se trata un bistro y vean un bistro después en las calles, en los lugares, en restaurantes, van a estar de acuerdo conmigo que el concepto de bistro aquí en México lo ocupan muy mal. Pero bueno, el bistro es un lugar obviamente más pequeño que un restaurante, puede ser incluso más pequeño que un café. Son pequeños, son informales y la oferta es, digamos que, discreta. No va a haber una carta como tal en donde venga el plato y el precio establecido, sino que puede ser este tipo de lugares en donde te encuentres del pizarroncito o algún display que se cambia todos los días, en donde te dicen qué hay, ¿no? Qué hay en ese momento, qué hay en ese día. Entonces va escrito completamente a mano, ofrecen algún plato del día, ¿no? Es económico, hablando de Francia, ¿no? O sea, es un lugar donde puedes ir a comer por un precio económico, a diferencia de que si te vas al restaurante. Y la oferta de alimentos va a ser un poco lo del lugar, ¿no? O sea, muy autóctono, o sea, lo que se acostumbra, lo que la gente acostumbra a comer más informalmente, ¿no? O sea, tú aquí vas al restaurante, pues te encuentras los grandes platos, pero en un bistro sí te puedes encontrar lo que alguien puede llegar a comer incluso en casa. Ajá, entonces, a lo mejor podría decirse que es un poco el equivalente a la fonda aquí, pero aquí las fondas tienen una circulación muy, muy, muy rápida de gente, la comida corrida, ¿no? Pero digamos que aunque aquí la comida puede ser muy, muy de lugar, tiene un poquito más de plus de lo que tendría los lugares de comida corrida aquí en México, ¿no? ¿Por qué voy a eso? Porque perfectamente puedes ir a un bistro y encontrarte pato confitado, ¿no? Por ejemplo, o el famoso coco van, ¿no? Que es el gallo al vino, ¿no? Entonces, aquí no es como que vayas a la comida corrida y te sirvan un chile en nogada, ¿no? Entonces, tiene cierta, aunque es comida autóctona, pero no es tan como irnos a lo muy sencillo, ¿no? Puede haber algo tradicional muy francés ahí, pero que no te lo van a cobrar ultra carísimo como lo harían en un restaurante. Entonces, aquí en México, insisto, aplican muy mal el concepto de bistro, muy mal. Entonces, pero bueno, hay otros bistros en Francia que es bistro con vino, ¿no? O sea, como que junto con pegado. Es, digamos que el bistro o bar es más bien ya como un concepto un poquito más nuevo, ya es un concepto un poquito más moderno, que combina una cosa que se le llama wine bar, ¿no? Que es como muy de la onda anglosajona, es decir, muy como del Reino Unido y estas cosas. Y entonces, ok, vale el bistro, pero lo que principalmente va a haber, o tú vas a ver en este tipo de bistro, son vinos, ¿no? Justamente, o sea, la parte del catálogo de vinos es bastante amplia
La oferta culinaria es bastante sencilla, o sea, ahí la onda es el vino. Puede haber alimentos, pero puede que te encuentres algo mejor en un bistro, que es más sencillo. Obviamente en un café vas a encontrar más variedad, pero aquí la cuestión es el vino, ¿no? Entonces, ¿qué sí te puedes encontrar? Bueno, puede haber una muy buena categorización, clasificación de lo que son, ay, se me fue el nombre, carnes frías, ¿no? La parte de lo que son los embutidos. También puede haber una muy buena oferta de quesos, pero definitivamente no te vas a encontrar un plato tan elaborado, ¿no? En este tipo de bistros. Entonces, estos conceptos ya son un poquito más modernones. Hay unos que son muy clásicos y también aquí en México he visto lugares que les han puesto el nombre el brasserie o el brasserie y tampoco, o sea, nada tiene que ver con lo que realmente es. Un brasserie, para decirlo así un poquito más sencillo, vamos a decir que es pues una cervecería, ¿no? O sea, en Francia es una cervecería. Lo que tiene este tipo de lugares en Francia es la decoración del lugar, o sea, la arquitectura, la decoración al interior, de alguna forma el tipo de servicio, ¿no? O sea, el aspecto general del lugar, que es como lo que tienen aquí en la imagen, en donde vamos a encontrar este tipo de decoración muy clásica, o sea, muy europeo, muy clásico, la parte de espejos, la forma de iluminación, entonces eso, o sea, cuando tú entras a este tipo de lugares, te das cuenta perfectamente de, ok. Pero bueno, este tipo de local surge o nace, ¿no? Con la aparición de los refugiados alsacianos y lorenenses, después de la guerra por ahí de 1870. Entonces, surge, ¿no? Justamente después del post, o sea, la zona post de la guerra, y entonces el producto principal a ofrecer ahí, pues es la cerveza, ¿no? Y diferentes tipos de cerveza. Entonces, si alguna vez en la vida tienen oportunidad de ir a Francia y se meten a un lugar como estos, que valga la pena y que sea para que prueben diferentes tipos de cerveza. Puede haber perfectamente en la actualidad cerveza, sí francesa, es decir, cerveza del país, y seguramente van a haber también oferta de cervezas de algunos otros países como Alemania, ¿no? Que Alemania es muy famoso por las cervezas que tiene. Entonces, bueno, también va a haber vinos, ¿no? Una buena clasificación de vinos, principalmente alsaciano, ¿no? De lo que es la región de Alsacia. Y un plato importante y fundamental en este tipo de lugares es el chucrut. Y también puede que encuentren la famosa bandeja de mariscos o una buena oferta de mariscos. Y es el tipo de preparaciones que se ofrecen a completamente toda hora del día. Entonces, aquí en México les digo, este concepto también está mal aplicado. Si he visto lugares que digo, ¿y por qué le pusieron así si nada tiene que ver? Es más, para pronto, a veces ni el decorado se acerca a lo que nosotros estamos viendo ahorita en pantalla. Ahora, una cosa que tiene, que vuelvo al punto de la decoración, es algo a lo que se le llama el art nouveau, ¿no? Que fue como el arte nuevo, ¿no? Que es esto a raíz de que muchos locales como estos en Francia se aperturaron o abrieron sus puertas a finales del siglo XIX y entonces tienen este tipo de decoración. Entonces es muy característico, no se necesita a lo mejor saber 100% hay de arte, arquitectura, pero cuando los ves dices, como que tienen en común ciertas cosas y justamente por esta parte corriente del Art Nouveau, ¿no? Entonces, fueron lugares que en su momento pues eran a donde llegaban políticos, a donde llegaban artistas, a donde llegaba la gente famosa, ¿no? Para convivir, con beber, ¿no? Y son lugares que están abiertos casi 24 horas, o sea, realmente son lugares que cierran muy tardes. Y también otra cosa distintiva al interior de lo que es la decoración de estos lugares, son estos interiores de la Belle Époque, ¿no? Como se les dice. Esto de los espejos, así como que esta cosa de los espejos, el tema del uso de la madera,
los mosaicos, o sea, esta parte como también como del vidrio, el vitral, así como que tiene características. Si nosotros vemos aquí en pantalla, esta imagen y la anterior tienen en común este tipo de iluminación, este tipo de acabados en paredes, la parte de lo que son los espejos. Entonces, a ese es mucho lo que es la referencia. Lo que también tenemos aquí en imagen, en pantalla, de este plato que se ve que como que tiene carne, como que tiene salchicha, como que ¿qué es esto? Es la parte de lo que es el chucrut. Y que, vuelvo a insistir, es el tipo de plato que se busca principalmente en este tipo de establecimientos. ¿Qué otras características hay con respecto a Francia? Lo mismo que les mencionaba en Italia, que la parte de lo que es embutido y charcutería es bastante grande. Aquí una de las cosas que va a suceder también en Francia es que la charcutería o sea, en Europa la parte de la charcutería es bárbara, pero vuelvo a insistir, también tiene una razón de ser con respecto a lo que es la geografía del lugar. Hay muchos embutidos porque obviamente en algún momento de la vida, la historia y demás, el clima, la parte del clima, pues no te permitía tener agricultura en temporada invernal, en donde aquí sí hay inviernos crudos, en donde la nieve así puede llegar a alcanzar un espesor considerable. Y bueno, obviamente ahorita hay mucha modernidad, etcétera y demás, y ya la vida no se frena como antes. Pero a raíz de esa parte, pues bueno, obviamente el tema de que exista la parte de la charcutería como un sistema de conservación de alimentos. Entonces, pues bueno, va a haber charcutería, o sea, es de ve a la charcutería y órale, ¿no? Aquí en México han querido mucho implementar esta parte de la charcutería, pero todavía no se tiene una cultura amplia en ese sentido. Nosotros tenemos más bien una charcutería muy sencilla y lo que hay pues, es justamente de origen europeo, pero bueno, aquí sí, o sea, vas y como ir a la tienda, vete a la charcutería. También está la parte de lo que son las panaderías, ¿no? O sea, si hablamos de países ricos en cuestión de panadería, pues Francia aquí entra, ¿no? O sea, Francia, no, bueno, sí, no solo con la parte de la panadería, también con la parte de la repostería, pero hay grandes panaderías en lo que es Francia. Y, pues bueno, como ya les decía antes, ¿no? La parte de los quesos, estamos hablando de alrededor de unas 350 variedades, y que hay diferentes infografías, diferentes láminas, ¿no? En donde se puede ubicar diferentes quesos franceses, y bueno, hay un determinado número de quesos un poquito más famosos que otros, ¿no? O más conocidos que otros, y hay quesos que definitivamente, salvo que nosotros nos traslademos o vayamos específicamente al lugar, podremos probar, porque además los quesos son un producto también un tanto complicado de llevar a otros lugares, a otros países. O sea, por el tema del desarrollo del hongo, ¿no? ¿No? En la maduración del queso, hay ciertas pues, leyes sanitarias y demás que te impiden ingresar a otros países con determinados quesos, precisamente por esta parte pues, del hongo, ¿no? O sea, en otras partes del mundo puede romper, ¿no? Con ¿cómo decirlo? Con el ecosistema del lugar, ¿no? Es como con las especies animales, las plantas, pues aquí como estamos hablando de los hongos, ¿no? Una bacteria, también, en el caso de los vinos, por ejemplo, creo que eso ya les he hecho mención en algún otro momento, no sé si a ustedes, la famosa filoxera o filoxera, la plaga de los vinos que se dio muy fuerte en Europa, no la ha tenido, no lo tiene, por ejemplo, los vinos chilenos, ¿no? O sea, las cepas chilenas, ¿no? Que en su momento llegaron ahí y que, bueno, también hay ciertas características alrededor de Chile, por estar rodeado de montañas que lo ayuda en cierto sentido. Es más, no voy lejos, creo que eso sí se los había dicho. Los mosquitos que nosotros aquí vemos en las frutas, esos no existen, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, imagínense que por ahí un error y llegar a ver alguna reproducción de este mosquito en otro lugar, o sea, y que empiece a ver, o sea, ahí estamos rompiendo con el ecosistema. Entonces, pues bueno, hay algunos productos que no se permiten, en cierto sentido, llevar a otros lugares, precisamente porque pues alteran, ¿no? Entonces eso pasa con especies animales, con las plantas, por eso no puedes llevar semillas a otras partes.
del mundo, y los productos tienen que tener ciertas características específicas que cumplan con la normatividad y que, como les digo, justo no suceda esto, ¿no? Tenemos algunos otros productos importantes, como lo es, por ejemplo, la mousse, porque es espuma, o sea, si nosotros traducimos literal, es espuma, y entonces estamos hablando de una palabra en femenino, entonces es la espuma, entonces aquí también es la mousse, porque aquí equivocadamente decimos el mousse, pero es la mousse. Entonces, pues bueno, ¿no? Es uno de los plato popular o postre popular, no solo lo hay dulce, también los hay salados, ¿no? Como tal. Son también de que haya ensaladitas, ¿no? En lo que es su cocina, y el tipo de ensaladas son de las que puede tener carnes frías, pollo, carnes, etcétera, y demás. Las salsas, ¿no? Que finalmente esta parte de la estructuración o esta esquematización fue gracias a un francés, por supuesto, y que entonces, bueno, es el tipo de cosas que se tienen que enseñar sí o sí en todas las escuelas que se dediquen a la parte de la gastronomía, y que a partir de ahí, bueno, viene una esquematización muchísimo más grande de lo que es las salsas francesas. En Italia yo les comentaba, ¿no? Pues que los desayunos bastante sencillos, teníamos ahí una clasificación de lo que es el menú italiano, ¿no? Hablábamos ahí un poquito de cómo estaba seccionado, dividido y demás. Y bueno, en Francia, ¿qué va a suceder con esta parte pues, del desayuno, ¿no? ¿Qué se entiende? Vamos a encontrar que en Europa el tema del desayuno se compone casi siempre de lo mismo, ¿no? El pan con mermelada, mantequilla, en este caso Francia, pues un buen baguette abierto con mermelada, mantequilla, con alguna buena compota, ¿no? Y pues café, ¿no? Algún jugo, que generalmente no pasa del jugo de naranja, pero pues bueno, café, té, leche también puede llegar a meterse, pero hasta ahí, ¿no? Que siempre les digo, si nosotros comparamos el tipo de desayuno que se tiene en países europeos con lo que tenemos nosotros, pues, qué bárbaro, o sea, nosotros desayunamos en serio, ¿no? O sea, hasta guisados, y el desayuno puede componerse de muchas preparaciones, pero les digo aquí, café, leche, pues, chocolate también puede ser la parte del té, les digo jugo, pero el jugo generalmente algún jugo de naranja, y de ahí el croissant, el baguette, pan tostado, ¿no? Y párenle de contar. Sí, obviamente hay panadería dulce, desde luego que sí, como lo que estamos ahorita teniendo aquí en pantalla, en la ilustración del centro. Sí, desde luego, muchísimo. Entonces puede ser perfectamente un café y alguna variedad de panadería dulce, y párenle de contar, ¿no? O sea, los desayunos pueden ser bastante sencillos. Viene la parte del aperitif, ¿no? Del aperitif. Y entonces esto, ¿qué es esto, no? Casi siempre, aunque sabemos que esto del aperitivo, ¿no? Tiene que ver más bien como con la bebida alcohólica, para abrir justo el apetito, puede en algún momento acompañarse de alguna comida fría, ¿no? Que yo les decía, como era como el primo italiano, ¿no es cierto? Como el antipasto italiano, que es el primer plato que va antes de la pasta, o como las tapas españolas, ¿no? Que suele ir con alguna cerveza. Entonces, podemos encontrar alguna carnita fría, ¿no? Hay algún encurtido, algunos frutos secos, unas aceitunas, ¿no? Entonces, les digo, puede haber ahí como una comparación bastante interesante con respecto también a España. Déjenme hacer cambio de... tenemos, por ejemplo, las entradas, ¿no? O los hors d'oeuvre, que son los primeros platos, que suelen ser ligeros, que es también un equivalente un poco a lo que es el antipasto, porque, pues bueno, estamos hablando de los primeros platos. ¿Qué puede haber aquí? Pues ensaladas, alguna sopa, verduras crudas, algo de charcutería, algún paté, puede llegar a haber incluso hasta, pues sí, fruta, alguna tarta salada, o sea, puede haber una gran variedad. El plato principal o el plato de resistance
se sirve carne, pescado, algún ave, puede llevar arroz, puede llevar pasta, puede llevar verduras, según sea el caso, ¿no? Aquí sí la pasta puede llegar a ser una guarnición, no precisamente un plato solo como en Italia. La parte del queso, ellos sí